Como ustedes bien saben, nuestro país es un importante consumidor de videojuegos, sobre todo desde los años 90. Esta movida, que fue impulsada principalmente por la política de importaciones sin restricción alguna de aquellos años, se sumó a la nula legislación con respecto a la piratería, lo que facilitó la invasión de productos sin licencia desde países como Rusia y China. Actualmente, Argentina sigue siendo un gran consumidor de videojuegos, aunque la economía ha cambiado notablemente. Si bien hoy en día aumenta la cantidad de usuarios que se han actualizado a consolas más nuevas, ojo, no estamos hablando de las consolas Next Gen como PlayStation 4 o Xbox One, sino de las todavía vigentes consolas de séptima generación como la Xbox 360 o PlayStation 3. Pese a este recambio, en estos últimos años, estar actualizado con la consola de la nueva generación es algo cada vez más difícil. Hay que tener en cuenta que todavía en nuestro país podemos encontrar un grupo numeroso de jugadores de consolas ya denominadas retro como Genesis o PlayStation, aunque son cada vez menos, pero es un caso paradigmático, si los hay, la de los jugadores de PlayStation 2, que actualmente todavía cuentan con muchísimos adeptos que la siguen usando y comprando, y es algo lógico, ya que además de ser todavía una excelente consola, todavía sigue siendo bastante accesible a nuestros bolsillos. PlayStation 2 tiene el récord de ser la consola más vendida de la historia y cuenta actualmente con más de 10.000 títulos en su haber. Se dejó de fabricar en el 2013 y oficialmente su último juego fue el FIFA 14. Pero entonces, si los usuarios de PlayStation 2 se cuentan por miles, por lo menos en nuestro país, y no dudo también que lo sea a nivel sudamericano y por qué no en el mercado español, si aún cuenta con la posibilidad de competir comercialmente con las consolas más nuevas como Xbox 360 o Xbox One o PlayStation 4, ¿por qué no siguen saliendo más títulos para esta consola? Las empresas de videojuegos nos explican que el hardware de la consola ya no está a la altura de los nuevos títulos, que la mayoría de los usuarios han pasado a las consolas de nueva generación, que las empresas desarrolladoras ya no les interesa seguir haciendo juegos para tal o cual consola, pero estos y otros motivos solo esconden la verdadera razón, que no es otra que la puramente comercial. En realidad son las grandes empresas de tecnología, en este caso las empresas de videojuegos, las que deciden cuándo debemos cajonear nuestra consola, justamente finiquitando los proyectos, lanzamientos, conversiones de nuevos juegos para ella, sin importarle para nada la opinión de cada uno de nosotros, que somos las que las jugamos y por ende las llevamos a los top más altos de venta en el mundo. Los usuarios de PlayStation 2 se cuentan por miles, sobre todo en nuestro país. Si ellos deciden guardar sus consolas en una caja, no es porque hayan quedado obsoletas, sino justamente porque ya no salen nuevos títulos y porque además es imposible conseguir repuesto de los lentes ópticos, que tienen una vida útil de 10 años, curiosamente, que es lo que dura la vigencia de las últimas consolas en el mercado actual, aunque al parecer y debido a exigencias comerciales, este tiempo es cada vez más corto. Ya sé, algunos de ustedes dirán, pero es técnicamente imposible lograr una decente conversión de títulos como Mortal Kombat X o Ultra Street Fighter 4 a máquinas menores en hardware como PlayStation 2, y eso es cierto. Pero, ¿y la cantidad de títulos que sí sería posible convertir a nuestra consola no tan vieja, sin demasiado esfuerzo? Batman Arkham Asylum es imposible de convertir a PlayStation 2. PES 15 es imposible de versionarse en PlayStation 2. ¿Acaso no vimos una excelente versión de Street Fighter en GameCube llamada Hatsunoko vs Capcom, muy similar a Street Fighter 4 pero en una consola menor? ¿O la gigantesca ola de juegos indie como Cave Story, Limbo, Shovel Knight, Journey, Minecraft, Amnesia? ¿Quién puede asegurar que es imposible su conversión a sistemas menores? Lamentablemente la verdad es otra, y esto nos lleva a un concepto y política comercial que es un paradigma de la tecnología moderna y que no muchos conocen, denominada obsolescencia programada. La obsolescencia programada es la determinación, la planificación o programación del fin de la vida útil de un producto, de modo que tras un periodo de tiempo calculado de antemano por el fabricante o por la empresa, este se torne obsoleto. La tendencia es obligar al usuario a comprarse una nueva consola de última generación cada vez más cara que la anterior e incompatible con juegos anteriores, y además, sumado a esto, incompatibles con nuestros televisores y equipos de audio, servicios de internet, etc. Por lo cual deberemos comprar la última tecnología, además de equipos de sonidos compatibles, o morir en el intento de acoplar todo tipo de adaptadores para sacar imagen y sonido de nuestra nueva consola. Fuera de todo contexto económico mundial, nacional o regional, ¿alguien acaso recuerda cuánto salía a comprarse la consola del momento en los 80 o en los 90? ¿Y cuánto sale hoy comprarse la Xbox One o la PlayStation 4?
Es cierto, la tecnología avanzó muchísimo y es cada vez más cara, pero ¿acaso no se aspira a que el mercado de los videojuegos sea masivo y popular? Entonces, ¿es correcto que después del esfuerzo económico que nos conlleva comprar la nueva consola, con tan solo 3 juegos que adquiramos superamos el valor de la misma? Las nuevas políticas restrictivas en materia de videojuegos son en este momento muy discutidas en los foros de videojugadores. ¿No deberíamos preguntarnos si es correcto que se nos imponga la prohibición de hacer lo que queramos con la consola de nuestra propiedad, ya sea modificarla para correr copias de seguridad o juegos de otros países? ¿Es correcto que tengamos que aceptar ridículas y molestas políticas de segunda mano, o sea, no poder jugar con juegos de amigos, o peor todavía, tener que llenar un formulario con nuestros datos personales y pasar a ingresar a una monstruosa base de datos de alguna mega empresa sin saber realmente para qué se usa? Evidentemente el negocio de los videojuegos se ha convertido en un negocio multimillonario, en muchos casos inclusive más lucrativo que Hollywood, pero ¿saben cuál es el problema? A la par del gran desarrollo del mercado de videojuegos y sus nuevas políticas para el gamer moderno, no se ha desarrollado conjuntamente algún tipo de organismo de protección al usuario como sí existe para otros tipos de consumidores. Volviendo al tema de las consolas obsoletas, son un ejemplo perfecto del potencial intacto de las consolas pasadas de moda, los pocos pero excelentes títulos que se han realizado en los últimos años para consolas obsoletas como Pier Solar de Genesis o Nightmare Buster para Super NES, ambos de productores independientes que demuestran la vigencia de viejos sistemas. Por fortuna nuestras consolas obsoletas aún pueden ser rescatadas del olvido por los combatidos y difamados piratas y tal vez podamos gozar de algún Super Street Fighter 4 para nuestra Xbox clásica o algún nuevo plataformas para nuestro querido Family Game o alguna especie de nuevo Final Fight para nuestro Genesis o quizá finalmente podamos disfrutar de hacer un gol con Tevez y festejar agitando la camiseta de la Juventus en algún parche pirata para PlayStation 2. Así que queridos gamers, cuando su consola deje de fabricarse y logren tener en su poder el último juego que se lance para ella, recuerden que su consola no se ha vuelto obsoleta o ha dejado de servir, todo lo contrario, todavía conserva su magia y potencia intactas. La decisión de cuánto debe explotarse y cuánto debe vivir nuestra consola de videojuegos no se decide únicamente por su éxito en ventas, ya está decidida de antemano. Como dice un viejo gamer, el mundo es así. La enorme maquinaria del mercado de los videojuegos parece ya no poder detenerse, pero muchos se olvidaron ya de quién mueve la pequeña rueda del hámster.